Llegaron los siglos. Llegaron los siglos. Que la movida muralista y el graffiti en estos momentos está teniendo su apogeo acá en Popayán. Se puede separar en dos momentos, ¿sí? Digamos, un primer momento con los antiguos maestros Yacel, que es muy conocido acá en Popayán, que fue como que el precursor de toda la movida muralista que existe hoy actualmente. Y en un segundo momento con los monaretos. A la torre, Colpatria al sol, Riego, Guarapovich, al Transmilenio. Yo recuerdo en el 92, para ir un poco en contra de la celebración de los 500 años, porque pensábamos que no había nada que celebrar, pintamos unos murales con organizaciones que trabajaban en educación popular en Medellín. Ahí fue como el primer ejercicio de algo muy interesante que se llamó el mural colectivo, la pintura colectiva, ¿no? Era sentarnos a trabajar sobre un tema, después hacer unos bocetos y finalmente ponernos a pintar. Y posteriormente seguimos haciendo ese tipo de experiencias hasta que llegamos a la minga, llegamos al proyecto más bien, Pintemos la Vida, Pintemos la Esperanza, Pintemos un Mural, con el propósito de que los jóvenes expresaran lo que sentían del conflicto. Es que pintábamos en medio del conflicto, o sea, mientras estábamos pintando los actores armados estaban haciendo escaramuzas desde los cerros, o sea, el ejército disparaba de acá y la guerrilla contestaba desde el otro lado, así que teníamos permanentemente el sonido de los disparos, o sea, era una hostilidad completa. Y posteriormente surge la idea de la minga de muralismo, donde alrededor de 60 artistas vinieron, muchos de diferentes lugares de Colombia, pero también de otros países, había de 9 países. Al final de la semana ya teníamos más de 100 murales pintados y se dice que después ellos siguieron pintando más murales. Algunos cuentan que hay alrededor de 400 murales en la zona, ¿no? O sea, eso fue una explosión de color y de ideas que le dio lugar a todo un movimiento muralístico. Digamos que el colectivo Monareta es un colectivo artístico que nace básicamente dentro de la Facultad de Artes, un grupo de compañeros que estábamos interesados en hacer del arte, digamos, una herramienta para la inclusión social. Queríamos sacar el arte un poco de la academia, justamente abrir espacios que no existían en la ciudad, como lo hicimos, por ejemplo, en el primer festival de muralismo sobre fondo blanco. Nosotros consideramos un respeto muy grande con los mayores, ¿no? O sea, de una manera u otra estamos en ese camino de poder rescatar la memoria de nuestros ancestros. Entonces venimos con un camino aquí en el Cauca de trabajar con comunidades indígenas, ¿sí me entiendes? Y pues hemos tenido la fortuna, varios de nosotros, de compartir con ellos tanto en sus dinámicas como en sus rituales espirituales, digamos así, ¿sí me entiendes? Entonces ese tipo de dinámicas ha ayudado como que a tratar de tener una comunicación con los otros colectivos en forma, como decía David, tranquila, ¿no? O sea, como de ayudarnos, colaborarnos en lo que podamos y brindarnos ese apoyo, porque vemos de que es muy difícil solos. Algo que también siento que caracteriza a Popayán desde su colectividad es la noción de minga. Cauca es minguera al 100%. Eso se ve traducido en nosotros también, en esa colaboración. Nosotros lo llamamos trabajo colaborativo para que nos entiendan, pero acá es minga. Deja que retumbe la tierra, ahí el ritmo de tus caderas. Nace como por la idea de replicar, ¿sí? de generar, digamos, unos contenidos que no solamente se quedan en el mural,
sino que sirvan también para generar herramientas pedagógicas y acercamiento a las comunidades, ¿sí? O sea, no solamente graficamos en los muros y nos quedamos como con esa satisfacción, sino que vemos cómo generar una incidencia en el contexto. Entonces buscamos sembrar gráfica para cosechar vida. Cuando nada es suficiente, eso pasa en tierra caliente. Cuando se eleva la... Desechos nace hace 2 años y medio, nace como por poder visibilizarse y en el transcurso nace el Color Vecino, que ya nace como un proyecto de visibilización de lucha social. Enderezar este mundo, ¿no? Bueno, entonces no lo digo por un cumplido, en verdad. La mujer como un todo, su pasión, su inteligencia, su capacidad de amar, mucho más, así lo creo. Lo que pasa es que Popayán ha sido una ciudad muy permeada por la cultura patriarcal colonial y como que toda la movida cultural oficial de la ciudad siempre gira en torno a lo religioso o a la iglesia. Estos espacios creo que revitalizan y le dan espacio a otro tipo de artes a participar y ser parte de la ciudad. Mira, el color en esta ciudad es algo que de alguna manera tiene que ver con esa cultura colonialista, es decir, aquí ha habido, yo creo que las ciudades colombianas es una ciudad donde todavía se respira ese ambiente colonial, de esa segregación y de esa discriminación de lo indio, de lo mestizo, de lo negro, ¿no? He leído que para alguna gente de aquí el hablar de lo blanco era hablar de la pureza, que no solamente es, bueno, no pureza espiritual necesariamente, sino de la pureza de la raza, como de algo que te hace diferente al resto. Y en algún momento decían que el color era propio de los negros y de los indígenas, por lo tanto la ciudad tenía que ser blanca para diferenciarse de estas personas que no, como que no correspondían a la ciudad, ¿no? Yo creo que fue porque se comenzaron a romper los paradigmas de que la ciudad blanca no se podía pintar. Entonces los chicos ahora han visto que bueno, se estaba haciendo la movida, se está trayendo gente y los mismos artistas también ya quieren venir a Popayán. Entonces es como el chico, bueno, cuando entra alguien, yo también quiero como ir y mirar, aprender, y nomás con el hecho de ir a ver, ya eso como que te toca y hace que tú quieras seguir haciéndolo. No me parece pues el concepto mío que sea la ciudad blanca, porque en sí blanco es solo el centro, la parte histórica. Y Popayán no es solo eso, ¿no? Popayán tiene de todo. Entonces, cuando toda la ciudad sea blanca, para mí hacer la ciudad blanca, mientras tanto hay que pintarlo. La gente aquí sobre el Ticopa de Popayán tiene referente al EPK, porque si vos llegas a la ciudad vos pillas el puente de Norte EPK, pasas por el Sena EPK, EPQ, de Plata, EPK, Warriors, de todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mucho? Esa acción de los compañeros que tienen escritores de salir y tomarse la tarea de en la noche llevarse marcado su lata y dejar la chapa del club por todos lados. De pronto por eso la gente nos ha visibilizado mucho por la parte del graffiti, también por los temas de rap. Entonces EPQ siempre ha estado como en esa vuelta de graffiti, en la vuelta del rap, y desde el 2010 del hip hop organizado, ya nosotros como un colectivo gráfico y musical nos mostramos y nos representamos así ante cualquier evento, cualquier congreso, cualquier asamblea, así, cualquier espacio de participación política, social. Esto de ilegalidad lo plantea el establecimiento de poder. Pero frente a eso, y frente a esa lógica, nosotros no vemos a los grafiteros como un juego, sino como alguien más que participa en esa lucha de apropiación de los espacios y de apropiación de la lucha contra el grafite. Entonces ahí es una visión que tenemos desde Popayán y es lo que ha permitido entre nosotros como los grafiteros poder generar unos espacios de respeto y unos espacios de construcción.
Ya, enemigos dándole carga al machete. Liberarnos o morirnos, la historia no se detiene. Hijos de palenqueros, albañiles no lo olvidan. Rojo el horizonte, patria, muerte la salida. Enemigos dándole carga al machete. Liberarnos o morirnos, la historia no se detiene. Hijos de palenqueros y albañiles no lo olvidan. Rojo el horizonte, patria, muerte la salida. Escucha, todo lo que tengo por decir no es broma. Lo que nos obligan a vivir, pelea. El dominio siempre estuvo aquí. En esta ciudad miseria, luchas por sobrevivir. Escucha, todo lo que tengo por decir no es broma, lo que nos obligan a vivir, pelea, el dominio siempre estuvo aquí, enemigo público, rebelarse o morir.